Es momento de entrevista en BTV Noticias. Ya recibimos vía Zoom al sociólogo, magíster en investigación educativa e integrante de DUI 21, Renato Operti. Bienvenido. Un gusto estar en BTV Noticias con usted. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes y por siempre estar agendando el tema educación, que sigue siendo uno de los temas fundamentales que el país tiene que encarar. Sin lugar a dudas, en los últimos días, DUI 21 emitió un comunicado. ¿Cuáles son los principales aspectos de ese documento? Le pido por favor repasarlo junto a nosotros. Sí, con mucho gusto y quizás con algunos ejemplos para ilustrarlo. Bien, perfecto. Primero, DUI 21 reafirma en ese comunicado lo que ya conversamos el año pasado con el ministro de Educación, con el presidente de la NEP y en particular con el señor presidente de la República, en cuanto a nuestra voluntad de proponer ideas, de colocar ideas en la agenda pública para que el país pueda avanzar en educación. DUI 21 tiene una finalidad esencialmente propositiva de la educación y vamos a seguir trabajando en esa línea. En este comunicado hay un concepto fundamental en este comunicado que nos parece importante de comunicarle a los televidentes. El abordar con coraje, con determinación, con voluntad, con propuesta la coyuntura no implica desligarse de la mirada de más largo aliento. Es decir, lo que observa DUI 21 es que en el mundo los países que están más progresando en educación hacia el futuro están viendo la coyuntura también, la respuesta concreta, específica a la coyuntura, como una ventana de oportunidades para repensar la educación, sus finalidades, sus objetivos, sus estrategias, y también para repensar el sistema educativo. Entonces nosotros lo que transmitimos en este comunicado es un concepto esencial para nosotros, que es coyuntura y transformación de la educación van de la mano. Es decir, podemos estar respondiendo a la coyuntura y a su vez sentando las bases para una transformación que DUI 21 ha dicho muchas veces, que tiene que ser profunda, progresiva, sostenible, amigable e inclusiva. Y ahora, si me permites, dar 4 ejemplos concretos de lo que DUI 21 plantea en este ir de la mano de la coyuntura y la transformación. Primero, que la coyuntura nos hace mirar mucho más al alumno, ¿no? Al alumno vulnerable por lo social, lo cultural, lo económico, por lo educativo también. Y estamos poniendo mucho más la mirada en el alumno. Si una de las cuestiones, de alguna manera, que la pandemia ha visibilizado es al alumno, a su proceso de aprendizaje, al alumno persona, porque el alumno es ante todo una persona, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que en la coyuntura se esté tratando de poner la mirada en el alumno, va sentando las bases para qué transformación que el país tiene que encarar. Que es una transformación de no pensar la educación por los niveles, no es primaria, no es secundaria, no es educación técnica, sino es una educación de 4 a 14 años continua en el tiempo, es decir, que el niño o la niña ingresan a la educación inicial a los 4, 3 años y continúan fluidamente su proceso de aprendizaje hasta los 14 años, hasta finalizar lo que hoy es la educación media básica, donde lo que importa no es primaria, secundaria o inicial. Lo que importa fundamentalmente es darle al alumno continuidad en la progresión de sus aprendizajes y capacidad de acompañarlo, de orientarlo, de darle las herramientas necesarias para que progrese. Otro ejemplo en esa mirada del alumno que está en la coyuntura, que además la NEP también tiene una mirada de alumno que sin duda ha estado detrás de sus respuestas, es una educación de adolescentes y jóvenes de 15 y 18 años. Esto es, en el mundo de hoy y en el mundo del mañana, más aún todavía, la educación no se divide en secundaria y técnica, porque todo joven al egresar de la educación media tiene que manejar de manera complementaria y de manera integrada conocimientos, herramientas, competencias que vienen de la educación técnica y vienen de la educación secundaria. DUI 21 ha dicho en su libro abierto, publicado en el 2018, que todo joven al egresar de la educación media tiene que tener una formación técnica. No una formación específica en un oficio, sino una formación que le permita tener destrezas fundamentales para desempeñarse en la vida como ciudadano, como trabajador, como persona. Un segundo ejemplo, si me permitís, DUI 21 pone mucho hincapié en la coyuntura en pedir más recursos para la educación, pero no es un pedido retórico, no es un pedido en el vacío. DUI 21 hace un alegato muy fuerte en favor de mayor asignación de recursos a la educación para apoyar a los centros educativos, para poder tener más personal de apoyo justamente en esta coyuntura, personal profesional, pero también personal de apoyo, personal auxiliar, personal de apoyo a los docentes, personal de apoyo a los equipos directivos. ¿Por qué? Porque lo que DUI 21 entiende es que la respuesta a la coyuntura está en empoderar, en fortalecer el centro educativo. ¿Por qué miramos el futuro y por qué miramos la transformación? Porque una de las miradas fundamentales de la transformación es
darle a los centros educativos no solamente recursos financieros, sino también capacidad de decisión y de responsabilidad para que hagan ese traje a medida o ese vestido a medida de las necesidades de aprendizaje de cada alumno para responder en cada coyuntura. Por eso decimos, fortalecer a los centros en la coyuntura es también sentar bases para que los centros en el futuro puedan ser más protagónicos, puedan ser más líderes, porque en definitiva en el mundo lo que uno ve en perspectiva comparada, histórica, es que los países que más progresan en educación tienen dos características fundamentales en términos de los centros educativos. Hay marcos generales educativos que orientan bien a los centros, y a su vez los centros tienen capacidad de tomar decisiones, pero no toman decisiones en el vacío, toman decisiones porque hay orientación del sistema educativo. Y eso tiene mucho que ver con algo que nosotros hemos enfatizado mucho en Edu21, que la orientación no es por subnivel, no es orientar a primaria, secundaria o técnica, es orientar a todos los actores educativos de manera unitaria, de manera compacta. Un tercer ejemplo es las redes de centro. Edu21 y el maestro Juan Pedro Mir, nuestro presidente de Edu21, ha dicho con mucha claridad desde hace mucho tiempo, ya desde el año pasado, la necesidad que los centros públicos, privados, y en coordinación con la sociedad civil, los clubes deportivos, recreativos, toda esa mirada de instituciones que hay de voluntarismo en la sociedad, coordinen entre sí. ¿Para qué? Para darle a cada niño una oportunidad real de educarse y de aprender. Sí. Hoy por hoy, si tenemos una situación en la cual hay un niño de una escuela pública que tiene cercano un colegio privado que puede ir, por diferentes razones le queda mejor poder ir a ese centro por movilidad, etc., vaya a ese centro. Yo le voy a dar un ejemplo, Manchester. Manchester lo conocemos por Cavani, ¿no? Pero Manchester, en Inglaterra, ha puesto en marcha precisamente este modelo que se llaman rutero de la excelencia. ¿Qué significa? Que todos los centros educativos en Manchester hoy, públicos, privados, diferentes características, están todos trabajando en redes justamente para conectar con el alumno y para darle una oportunidad de aprender. Y por tanto, no importa que un centro sea público o privado, trabajan en redes. Sí, ¿Por claro. qué decimos que esto es pensar en el futuro? Porque en el futuro, lo más importante en educación es la colaboración entre educadores y la colaboración entre educadores de diferentes centros educativos. Operti, pero ¿qué sucede en nuestro país? ¿Qué está faltando para que esas transformaciones que mencionas, esas sugerencias que se están haciendo, y nos consta que permanentemente de parte de Edu21, no del año de la pandemia, de tiempo atrás incluso, qué es lo que sucede? Que los gobiernos no se acompasan con esas propuestas tan interesantes que obviamente aportan al avance en la educación de nuestro país. Sí, si antes de contestar esta pregunta me gustaría darte el cuarto ejemplo y el último, sí, claro, que adelante. me parece que es importante, que es el derecho a la conectividad. El Edu21 plantea concretamente que todos los jóvenes, y sobre todo los sectores más vulnerables y las familias más vulnerables, tienen que tener gratuidad en el acceso a la conectividad. La UNESCO dice hoy día, que el derecho a la conectividad es parte del derecho a la educación y parte del derecho a los aprendizajes. ¿Por qué decimos que darle conectividad gratuita a los alumnos de sectores más vulnerables es fundamental? Porque si el país transita, que es otra propuesta que hace Edu21, que es el modo híbrido, esto es la integración de la educación presencial y la educación a distancia, no es sumar educación virtual a educación presencial, sino es integrarlas. Para que efectivamente se integren y permitan darle al alumno una oportunidad real de educarse, tiene que haber conectividad en los hogares. Por tanto, si el país hoy hace un esfuerzo, que lo está haciendo y me consta que lo ha hecho Antel, lo ha hecho el Plan Ceibal, lo ha hecho la ANEP, de mejorar las condiciones de conectividad de los sectores más vulnerables. Si eso se transforma en una política de Estado, estamos sentando las bases para los modos híbridos. Ahora, volvemos a la pregunta que me hacías. Yo creo que lo que al país, más que le está faltando, lo está desafiando, es tomar más aceleradamente la necesidad de la transformación. Es tener más determinación, más voluntad y más, y yo no sé si la palabra coraje, porque en definitiva sería adjetivarlo y no nos interesa en el Edu21 adjetivar nada, sino es tener mayor capacidad de envoltura programática, mayor capacidad de propuesta para que el país avance. ¿Y voluntad política? Voluntad política, pero también capacidad de llevar los cambios a la realidad y las transformaciones reales. El Uruguay no va a transformar la educación manteniendo islas, manteniendo primaria por un lado, manteniendo secundaria por un lado, manteniendo la educación técnica por otro. Eso de Edu21 lo ha dicho siempre. Nosotros no creemos que un sistema educativo fragmentado sea una respuesta. Eso no es solamente un cambio en el modelo de gobierno, que sí es positivo, y como decía Juan Pedro Mir hace unos días atrás, Edu21 tiene una opinión favorable al cambio de gobernanza que introduce la ley de urgente consideración, porque avanza en tener un sistema educativo más compacto, más unitario.
pero eso no es la sustancia. La sustancia sí, claro. es el para qué y qué uno educa y aprende. Y ahí no puede haber tanto divorcio, tanta separación entre primaria y secundaria. Demos un ejemplo a los televidentes. La manera que a sus hijos de una escuela, en la escuela le enseñan las matemáticas o las ciencias o las lenguas, puede ser totalmente distinta a la manera que si usted tiene otro hijo en la educación media, si hay un liceo de educación técnica, le enseñan las matemáticas de una forma totalmente diferente a lo que enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque no hay coordinación, porque no hay integración, porque el sistema educativo en Uruguay, históricamente, y no es un tema de esta administración, es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo atrás, sigue siendo esencialmente una suma de partes. Exacto. Una parte primaria, secundaria y técnica. Me consta que la ANEP está haciendo un esfuerzo importante por darle unicidad y me consta que desde el planeamiento educativo también lo están haciendo. Pero ciertamente, yo lo que dice de U21 que la transformación tiene que adquirir otro ritmo. Vamos a dar un ejemplo bien concreto. El Uruguay es el país en América Latina y el Caribe que está mejor posicionado para las transformaciones estructurales. ¿Por qué razón? Porque tiene un plan Ceibal que es una herramienta formidable y que además, como bien decía el doctor Javier Lacida, el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa el día de ayer, se ha fortalecido pedagógicamente, es decir, se ha fortalecido el punto de vista de cómo enseñar a aprender el plan Ceibal, es tratar de utilizar toda esa fuerza y todo ese dinamismo que el plan Ceibal tiene con sus equipos de excelencia, coordinado con una persona de primer nivel como Leandro Folgar, para dar un salto de calidad. Pero el salto de calidad no está en el plan Ceibal. El salto de calidad está en la ANEP. ¿Y qué significa eso? Formar a los docentes en las nuevas modalidades educativas, formar a los inspectores, empoderar a los directores de centros educativos, cambiar los formatos educativos, cambiar las maneras de enseñar y de evaluar. Y un acuerdo nacional también, ¿no? ¿Cómo? Un acuerdo nacional de pronto también. Un acuerdo nacional, y justamente íbamos a terminar con ese punto que tú muy bien lo ilustraste. Edu 21 dice que esto no es un tema de un gobierno. Los países no cambian la educación por un gobierno. Miramos el ejemplo de Finlandia. Todos hablamos de la escuela básica de 10 años de Finlandia. Cuando vino la directora de Educación de Finlandia al Uruguay, y tuvimos la oportunidad de acompañar al Parlamento y habló con los diputados y senadores de las comisiones de educación, les dijo, Finlandia desarrolló este modelo durante 50 años, hubo diferentes administraciones, algunas con más orientación social, con menos, diferentes énfasis, pero todas nos tocaron el modelo básico. Por tanto, lo que le decimos a los políticos, en el mayor de los respetos, al sistema político, al gobierno, a la oposición, a los partidos, pónganse de acuerdo. Hagan un acuerdo educativo de larga data. Piensen que la educación no es para mañana, es para mañana, pasado mañana y 3 pasado mañana. Y para eso se requieren cambios para 15 o 20 años. Bien. El Uruguay va a cambiar la educación en 4 años. Ustedes estuvieron ayer y ustedes lo presentaron en el informe que hizo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Las brechas de vulnerabilidad, las brechas sociales entre los sectores más pobres y los sectores más pudientes se mantienen o se acrecientan. Y este no es un tema de la pandemia. ¿O acaso no vamos a olvidar que prepandemia, el 90% de los jóvenes de los sectores más carenciados y más vulnerables del país no completaban la educación media? ¿Qué destino del país? ¿Qué destino de imaginario social inclusivo puede tener un país donde 9 de cada 10 jóvenes de los sectores más vulnerables no completan la educación media? Por tanto, a los políticos, a los sistemas políticos, un acuerdo que dignifique la política, que lo piensen para 10, 15 años, que dejen de lado sus diferentes pareceres, sus diferentes situaciones para pensar en nuestra situación de política de Estado. Si el Uruguay hace un acuerdo político nacional para 10 años, yo te puedo asegurar que el Uruguay va a dar un salto de calidad, porque tiene condiciones objetivas, producto de varios gobiernos, incluido de acceso a la conectividad, de acceso de una oferta muy amplia de centros educativos, que tiene las condiciones para hacerlo. Lo que sucede es que muchas veces la política educativa se transforma en crispación, en fraccionamiento partidario, y la política educativa, si bien es política, y política es discutir, es disentir y es también acordar, no se puede partidizar, no se debe partidizar la educación, porque la educación es lo más noble que tiene una sociedad, que es formar a nuevas generaciones en el porvenir. Sin dudas. Renato Operti, muchas gracias por su intervención, por su contacto con BTV Noticias para clarificar un poco más lo de este documento. Le agradecemos por el día de hoy su presencia en BTV Noticias. Gracias. Muchísimas gracias y no se olviden a todos los colegas, a Gabriel Pereira, Nogueira, etcétera, y ustedes mismos de seguir agendando el tema educación, porque en definitiva, más allá de la coyuntura, si el Uruguay no resuelve estructuralmente los temas educativos, no hay sociedad de porvenir. Y el porvenir para los uruguayos es un valor muy fundamental. Para nosotros es un gusto sumar. Muchas gracias a usted.